cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Una invitada especial, profesional extraordinaria. Le dicen la Dama de Hierro, Claudia Carrasquilla Minami, fiscal contra el delito. Una mujer que 26 años estuvo en la Fiscalía y hoy cree en el desarrollo de la ciudad de Medellín. Un cordial saludo, Claudia. Muchas gracias por la invitación al programa. Muy agradecida en verdad por poder compartir este espacio con ustedes, con los cibernautas, que me conozcan, que sepan quién es Claudia Carrasquilla, más allá de la Dama de Hierro y esa mujer con esa voluntad férrea con la que persiguió a los criminales en la ciudad de Medellín, para estar hoy al servicio de la ciudad con una oferta política como aspirante a la alcaldía de Medellín. Claudia, ¿por qué pasa del tema de esa lucha contra el delito después de 26 años en la Fiscalía y quiere aspirar o aspira a la alcaldía de Medellín? Lastimosamente la ciudad no va bien. La ciudad desde que asumió el gobierno Daniel Quintero lo ha dejado en los peores niveles que hemos tenido a nivel social, a nivel económico, a nivel administrativo, un desgobierno total, y eso me ha impulsado a querer estar al frente de la alcaldía de Medellín, del distrito de la ciencia y la tecnología, para poder recuperar ese nombre que nosotros teníamos, ese empoderamiento que tenía la ciudad como una de las ciudades ejemplo en el país, y eso es lo que me ha motivado a querer aspirar a la alcaldía de Medellín. Diríamos que estos 4 años generaron un retroceso para Medellín. Total, en todos los aspectos, no más, hay que mirar el tema de la polarización. ¿Cómo es posible que el empresariado antioqueño, la grande y la mediana empresa, la pequeña empresa, que es la que trae el desarrollo de la ciudad, pues él haya decidido romper con esas empresas que son las que nos dan el porcentaje o el mayor porcentaje de economía, de empleabilidad en la ciudad, y haya roto simplemente por generar una disrupción que no existe más allá de su mente sociópata, porque realmente no es la realidad, y en todos los países, en todos los gobiernos locales, departamentales y nacionales, pues con quien tenemos que tener la mayor relación es con el empresariado. Y ni que hablar del tema social. Uno va por los barrios en mi ejercicio de la recolección de firmas y en el contacto que he tenido con las comunidades, y la queja siempre es lo mismo: se acabaron los subsidios, se acabó el apoyo que se tenía para la tercera edad o los adultos mayores, para la primera infancia y para las mujeres desprotegidas, para los estudiantes, para los jóvenes, y eso es muy lamentable y es muy triste ver cómo la ciudad se ha ido decayendo, cómo inclusive el tema más reciente es el tema de las flores. O sea, es una fiesta que es representativa de nuestra cultura, que es representativa de nuestra ciudad, y él lo lleva al plano político, al ámbito político, diciendo que no lo va a poder realizar porque el Consejo no le aprueba unos recursos que no sabemos para dónde van a parar. Entonces ese es su discurso sociópata, por el cual yo no estoy de acuerdo y por el cual yo pienso que la ciudad ha retrocedido tanto tiempo. Usted, con su experiencia en el tema de la persecución contra el delito, ¿cree que él tiene causa suficiente para ser condenado posteriormente? Total, es que yo personalmente he presentado 4 denuncias de 4 contratos que he buscado a través de la plataforma del SECOP, que sé que no fueron adjudicados dentro de los marcos de la ley, y yo misma recogí la información porque tengo la capacidad, porque sé cómo investigar, porque lo hice desde la Fiscalía General de la Nación, y así le presenté 4 denuncias. En este momento sé que están caminando y desarrollando los actos de indagación en la Fiscalía General de la Nación. Procuro por no ir, porque después dirán que como yo fui su directora, entonces yo los estoy constriñendo para que ellos adelanten la investigación. Yo estoy esperando y confiando
en esa capacidad que tiene la Fiscalía de investigar para que finalmente o lo llamen a imputación o le saquen una orden de captura por alguno de los delitos contra la administración pública. Se dice que la mayoría de los contratos fueron contratación directa sin licitaciones. Claro, es que ellos ajustaron la ley o la norma mejor con otros sí en los contratos, con cambiar la manera de licitar para que todo fuera a través de contratación directa y ellos pudieran favorecer a aquellos empresarios que le patrocinaron o a aquellos empresarios a los que él les vendió las diferentes secretarías que tiene la alcaldía de Medellín para tener esa contratación. Y esto es lo que hace que se constituya el delito de una celebración indebida de contratos o un interés ilícito en la celebración de contratos, un peculado en favor de terceros, y todas esas son las conductas que yo he denunciado en los diferentes contratos que he podido evidenciar que realizó alguno de sus secretarios con el ordenador del gasto que es él y esas empresas contratistas. Y hay varias investigadas de las secretarias o exsecretarias, ¿no? Claro, es que hay 108 denuncias contra la administración de Daniel Quintero, sus secretarios y él mismo. Y él mismo. Esa experiencia suya en la lucha contra el delito ha tenido resultados o tuvo resultados extraordinarios. ¿Cuál fue uno de esos grandes éxitos que tuvo usted que podamos contarle a nuestra audiencia? No, fueron muchos, la verdad es un trabajo muy importante que nosotros hicimos al interior de la Fiscalía General, y cuando hablo de nosotros que no fui solamente yo, fueron mis otros compañeros fiscales, fue la Policía Judicial, fue la Policía Nacional, fueron nuestros asistentes que trabajaron hombro a hombro con nosotros día a día, exponiendo la vida, exponiendo la familia, para terminar por capturar, judicializar y hacer condenar tantos cabecillas de estructuras criminales que hay en la ciudad de Medellín y que hay a nivel nacional, y ese fue un trabajo muy exitoso. Lastimosamente, con el cambio de fiscal general de la Nación, se cambiaron las políticas al interior de la Fiscalía General de la Nación, con el cambio de gobierno se dejaron de perseguir las organizaciones criminales y hoy ellos han tomado el poder nuevamente de nuestro país y la violencia tiende a crecer para finales de este año 2023 y para el año 2024 va a crecer y aumentar más. El resultado es precisamente todos estos atentados terroristas que hemos tenido, todos estos atentados contra la fuerza pública y la misma sociedad que se han venido presentando por parte de estos actores criminales. Ahorita hablaremos, que lo está tocando usted, de la paz total. Ese es un tema que duele, ¿no? Duele. Que arde. Arde. Otra de las cosas que uno encuentra es que ese esfuerzo tan grande de la Fiscalía muchas veces por investigar genera por parte, digamos, de los jueces mismos una, digamos, especie de desidia para realmente condenar. Los sueltan sin motivo. Lo que pasa es que el sistema penal acusatorio, que empezó desde el año 2004, colapsó, y eso ya estaba establecido que así iba a ser. Es un sistema americano que quiso implementarse en Colombia cuando la criminalidad, la delincuencia en nuestro país es totalmente diferente a lo que pasa en los Estados Unidos, a lo que pasa en Europa, y ello debió haber ajustado a las necesidades que tenía el país. El sistema acusatorio es un sistema importante, es un sistema que buscaba descongestionar, pero no hemos podido superar la tramitología, el papeleo, la cantidad de audiencias que se hacen, la cantidad de audiencias que fracasan, y el sistema no estaba diseñado para que hubiesen los jueces suficientes, los fiscales suficientes, la policía judicial suficiente para que realizara las investigaciones. Ni siquiera la Defensoría Pública estaba preparada para este sistema. Entonces, cada que se hace una audiencia, la audiencia en la mayoría de las oportunidades fracasa, es fallida, porque no se presentan las partes, cuando estoy hablando de la etapa ya del juicio oral. Cuando estamos hablando de las audiencias preliminares, pues es que no se preparan los informes como tiene que ser en muchas de las oportunidades, por falta de capacitación a la policía judicial, por falta de preparación del fiscal que interviene en esas audiencias preliminares, cuando estamos hablando
de capturas de situación de flagrancia, y esto es lo que hace que el juez termine por no imponer la medida de aseguramiento y deja un sinsabor en la comunidad creyendo que la justicia no sirve, pero la justicia sí sirve, lo que pasa es que hay que implementarla, hay que fortalecerla, hay que hacer una reforma a la justicia, pero una reforma realmente integral y no las reformas que se han propuesto en el gobierno o en los anteriores gobiernos, que lo que han querido es favorecer a las altas cortes y la puerta giratoria, pero no se ha tenido en cuenta los reales actores de la justicia, como son los fiscales, los jueces y la policía judicial, e inclusive la misma Defensoría Pública, que son los que diariamente padecen los rigores de la justicia. Y debe ser frustrante para un fiscal prepararse y después por algo de procedimiento ver cómo salen de la cárcel los delincuentes, ¿no? No, es que ahora es un total descrédito para la justicia el que uno dure 1 año, 2 años haciendo una investigación que es bien difícil descubrir todas las actividades ilícitas que hace un delincuente o un criminal en el país, para que enseguida, por ejemplo, el caso de Violeta, la del ELN. Terrible. Es una mujer. La del Andino, para que hablemos claramente. Exacto, es una mujer que ella era la ideóloga, ella era la política, ella era la que coordinó el atentado al centro comercial El Andino en Bogotá, donde hubo la pérdida de muchas vidas, hubo pérdidas materiales, una mujer que fue bien difícil adelantar la investigación, que fue bien difícil capturarla, porque ella, una vez que se capturaron las demás personas que participaron con ella en el atentado, ella se encampamentó, es decir, se metió en los campamentos del ELN en el sur de Bolívar, allá fue donde la capturamos, porque cuando eso afortunadamente yo todavía estaba en la Fiscalía General de la Nación, para que ahora salga como gestora de paz, donde no hay claridad del gobierno nacional frente a esa ley de sometimiento, ¿qué es la función que van a tener esos gestores de paz? Yo sé que eso no es lo que usted me está preguntando, pero aprovecho para tocar el tema. Una mujer que hace una locución como gestora de paz, incitando a los estudiantes para que se tengan una ideología de la guerrilla, una ideología marxista, donde sea una lucha contra el Estado. Eso es inaceptable, la verdad. Eso no puede ser gestora de paz. No, eso no es gestor de paz. Y eso genera una sensación terrible en la comunidad, ¿no? No, pero es que, ¿qué más podemos esperar si nuestro presidente es de origen guerrillero, de pensamiento guerrillero? Es un hombre que fue formado en la guerra, es un hombre que fue formado para estar en oposición al Estado, y ahora que asume el mando del Estado, pues lo que hace es que quiere someter a los demás para que sigan yendo en contra de las políticas de un Estado normal. Le hago una pregunta aquí. ¿No añora usted estar todavía en la Fiscalía atacando esos delitos e investigando y haciendo esa tarea tan digna que realizó? Realmente en este momento no, porque lastimosamente, pese a que tenemos un fiscal general de la Nación que defiende a sus funcionarios y defiende esa separación de poderes que tiene que existir en toda democracia, es muy difícil porque el ejército y la policía en este momento está arrodillado a lo que diga su primer mandatario, que es el presidente de la República. No en vano, la semana pasada, pese a que salió una resolución donde dice que no podemos maltratar de palabra al ELN, pues sale el comandante de las fuerzas militares a decir que va a acatar la decisión del gobierno nacional y que no va a referirse en malos términos a un grupo guerrillero como es el ELN, que viene matando, viene asesinando, viene ocasionando atentados terroristas contra la población y contra la misma fuerza pública. Realmente es lamentable lo que está pasando en el país. Es muy lamentable. Yo creo, y yo digo aquí que no opino, pero sí lanzo también mi voz de protesta. Un general no puede actuar de esa manera, en contravía del pensamiento de los demás oficiales del ejército y de la reserva. Es que la desmoralización de la tropa, como se dice, es muy alta. La deserción que hay en este momento en la Policía Nacional y que lo hay en las fuerzas militares es muy alta, y es porque nosotros somos formados cuando estamos del lado de la justicia,
estoy hablando nosotros cuando fuimos fiscales, ellos que son oficiales de la policía, de las fuerzas militares, que son suboficiales, que son del nivel ejecutivo, pues ellos entran a una fuerza con el fin de defender al Estado, de combatir la delincuencia, y ahora se nos ordena y se nos dice que nos crucemos de brazos y esperemos a que la delincuencia cada día crezca y se tome el país. Claro que en eso hemos tenido, digamos, un proceso que está llevando a esto, y es la Justicia Especial para la Paz, la JEP. Eso fue un desastre, ¿no? No, total. De hecho, cuando la justicia, la JEP, empezó a regir en el país, desde la Fiscalía General de la Nación hubo que enviar todos los procesos que se tenían en justicia transicional contra los militares, que se tenían contra los paramilitares, que se tenía contra los mismos guerrilleros, para que finalmente pues ellos terminaran por ser beneficiados con esa justicia especial para la paz. Es que eso fue una de las exigencias que hizo las FARC en la negociación en el año 2016 para ellos supuestamente someterse al proceso de paz, que el proceso de paz del presidente Santos tampoco fue la panacea ni fue lo que realmente nos quisieron mostrar, más allá de que y que no se ganó, pues, no se ganó tampoco. No, es que no ganó sino él el premio Nobel de la Paz, pero Colombia siguió teniendo los mismos problemas, un tema del que nunca se ha hablado, y es que cuando se hace el proceso de paz en el año 2016, nosotros hacíamos el conteo del enemigo en unas mesas de trabajo que se hacía, porque como yo era la directora de crimen organizado, pues trabajábamos con el ejército, con la inteligencia, y realmente se contaban 200, 300 hombres que no se habían sometido al proceso de paz. Miremos hoy cómo hay 17.000 personas nuevamente en las filas de las disidencias de las FARC, sin contar con el ELN, sin contar con los que siguen en el Clan del Golfo. Entonces, realmente, ¿cuál fue el proceso de paz? ¿Qué fue lo que hicieron? Solamente obtener las curules para llegar al Senado, porque esa fue una de las estrategias que se estableció en el Foro de Sao Paulo. Exactamente. Eso da una tristeza absoluta. Procesos que no son procesos, que tienen un fondo, y era de generalizar, liberar a todos esos tipos de unas condenas, porque ninguno de los que están en el Congreso ni siquiera tiene condenas. Y hay tipos como Lozada, que es acusado de violación a niños, de crímenes atroces, y ninguno condenado. Eso no tiene razón de ser. Y no los van a condenar, es que es una burla cuando los llaman a las audiencias en la JEP, donde ellos se burlan de las víctimas, y ellos dicen que no hubo víctimas. ¿Cómo no hubo víctimas si reclutaron niños? E inclusive en el acuerdo de paz nunca se dijo cuántos niños habían reclutado ellos en esa guerra interna que generaron en el país, y no se les exige la verdad. ¿Qué pasó con todos esos niños que, como usted los dice, fueron asesinados, fueron vulnerados, fueron violados, y ellos siguen allí proponiendo leyes, que es lo más triste? ¿Y quién está condenado? El ejército. Claro, la fuerza pública es la que está condenada, porque para eso se creó la JEP. Para eso se creó la JEP, para condenarlos. Y uno no entiende que un país de 50 millones de habitantes, a la hora de la verdad, se deja manejar de 200.000 personas en Colombia. Lastimosamente nosotros no sabemos elegir, y elegimos mal. Cuando nosotros elegimos estos senadores y estos congresistas que son de bolsillo, que piensan con el estómago y no con la cabeza, es donde nosotros entregamos el país. Porque si nosotros realmente eligiéramos personas que nos representaran, personas que supiéramos que en el legislativo realmente, valga la redundancia, van a legislar para el favor de nosotros los colombianos, este país sería muy distinto. O eligiéramos unos presidentes, unos alcaldes y unos gobernadores que realmente nos representaran, el país sería muy diferente. Pero nosotros nos damos a la clase política, nosotros pensamos con el estómago, y por eso nunca nuestro país va a cambiar. Por eso nuestro país va a seguir igual, porque va a seguir en manos de los mismos politiqueros de siempre. Pues vamos a tener que hacerlo, que cambien, porque si no exigimos, si no actuamos beligerantemente, estaremos condenados a la postración económica y social en Colombia. Totalmente. A mí me encanta que haya ganado la izquierda en el país, porque ellos se mostraban como el gobierno del cambio.
la diferencia a la clase política tradicional y lo que hemos visto es que son los mismos políticos de siempre. Miremos todos los escándalos de los ministros y de todo el gabinete que ha habido por corrupción. 11 ministros en un año cambiados, más los viceministros y la mayoría por actos de corrupción. Entonces, realmente, ¿dónde está el cambio? No hay cambio porque la política siempre va a ser igual, de izquierda o de derecha, va a ser la misma política. Va a ser la misma política. Doctora Claudia, y ya le digo doctora porque es que ha hecho una labor tan importante por la defensa de los colombianos que amerita mantenerle ese calificativo. Muchas gracias. De una mujer muy valiosa que seguramente ha tenido grandes persecuciones y enemigos, ¿no? Y todas los tengo, inclusive yo recibo constantemente a través de las redes insultos, amenazas. Afortunadamente nuevamente tengo esquema de seguridad y pues en la medida en que me toca ir a las diferentes comunas en la ciudad de Medellín, recibo ciertos señalamientos, pero bueno, es que ese es el trabajo que hay que hacer y alguien tiene que... Pero también debe tener reconocimiento en las comunas. La verdad sí, la verdad yo creo que los buenos somos más y muchas de las personas en las comunas, 1, 2, 3 que he visitado, por el contrario me abordan, me buscan, me dicen, mire, aquí siguen cobrando la extorsión, aquí sigue gobernando las organizaciones criminales, ellos son los que solucionan los conflictos y ellos mismos me ponen las quejas y ellos mismos me dicen, nosotros quisiéramos verdaderamente que una mujer como usted, que no le da miedo de la criminalidad, sea la que dirija a la ciudad de Medellín, porque lo hace sin miedo y nosotros estamos cansados de estar sometidos a las organizaciones criminales. Sin duda alguna, el tema que más agobia hoy a Colombia es el de la paz total del presidente, ¿cómo se llama? Gustavo Petro, ¿no? Es que yo pienso, y a manera muy personal, que ese pacto de la picota que hizo el hermano de Gustavo Petro, Danilo Rueda, y otros personajes más que hay en el gobierno, son los que han generado toda esta dificultad con el tema de la paz total, más la arrogancia y el egoísmo del presidente Gustavo Petro, que quiere emular a el presidente Santos con otro premio Nobel de la Paz, cuando eso no es posible lograrlo en Colombia, o por lo menos en la forma como ellos vienen planteándolo, cae en una de sus actividades ilícitas, él debe ser sometido por las autoridades para presentarlo a la justicia, no nosotros tener que ir a regalarnos y decirle, vengan todos que los voy a recibir aquí para que se acojan a la justicia. Hay un tema muy importante y yo lo he recalcado en muchas de las oportunidades en las que he escrito, en las que me he pronunciado en las redes sociales, y es que aquí no se habla de la economía ni de la renta criminal. Las organizaciones criminales en el país y en todo el mundo tienen una razón y es una economía criminal. Yo, para poder subsistir como criminal, tengo que tener una renta criminal. ¿Dónde se ha visto en la ley que busca el sometimiento a la justicia hablar de las rentas criminales? No se ha hecho. Lo dijo claramente el ELN. Nosotros podremos someternos a un proceso de paz, pero seguiremos extorsionando y seguiremos secuestrando porque tenemos que obtener rentas criminales. ¿Qué va a pasar con todos esos delitos? Y yo hoy negocio con 4 o 5 organizaciones criminales y el delito no va a dejar de existir, como no va a dejar de existir la prostitución. Entonces, estos que hoy se negocian dejan a los demás para que ellos sigan con esa renta criminal. Entonces, paz total no va a haber realmente, y ese proceso de paz está mal planteado, y además de ello, quienes están detrás del presidente haciendo esas propuestas de paz total son irracionales, son personas que realmente no conocen la política criminal del país ni de la ciudad, y por eso hacen unas propuestas tan ilógicas como las que hace el ministro Osuna, como las que hace el ministro de Defensa y el mismo presidente de la República cuando habla de nombrar gestores de paz. ¿Qué los va a poner a hacer? Un ejemplo, Bukele, allá en Salvador.
actúa totalmente diferente a como actuó Santos, como actúa el presidente Petro, y los metió a la cárcel, construyó cárceles, los tiene trabajando y aguantando hambre si es necesario. Ellos tienen unas pandillas que son las maras. Nosotros aquí tenemos unos GDO, tenemos unos GDCO, unos grupos de delincuencia organizada, tenemos grupos de delincuencia común organizada, tenemos unos GAO como es el Clan del Golfo, aparte de la guerrilla que tenemos del ELN y las disidencias de las FARC. A ellos, como lo dije ahorita, no hay que ofrecerles esos acuerdos y esas negociaciones porque ellos jamás se van a someter, y ya lo vimos con el pacto de los paramilitares que realmente no cumplieron. Inclusive Salvatore Mancuso, cuando tuvo la oportunidad de someterse a justicia transicional, de hablar sobre la verdad, justicia y reparación, de entregar las fincas que le habían quitado a los campesinos, de decir dónde estaban los centenares de muertos que causaron ellos en las diferentes regiones donde tenían incidencia. Entonces ahora va a ser gestor de paz. ¿De qué? ¿Qué es lo que va a venir a decir? ¿De qué verdad va a hablar? Si ya tuvo 19 años para hacerlo, y ahora ¿qué va a venir a mostrarnos? ¿Qué va a venir a ofrecerle a las víctimas si en 19 años no lo hizo? Ahora, él no puede ser gestor de paz. No puede ser gestor de paz porque entonces tendría que renunciar a los beneficios que tiene en justicia transicional. Que escoja, ¿no? Eso lo quiero ver jurídicamente, qué es lo que va a hacer el presidente de la República, porque es que eso no es solamente firmar un decreto en el que yo digo que son gestores de paz Violeta y Salvatore Mancuso, sino que realmente yo tengo que tener un soporte jurídico, tengo que respetar la Constitución, tengo que respetar las normas procesales para yo poder nombrar gestores de paz aquí a los delincuentes. La independencia de los poderes en Colombia, digamos que ha tenido una defensa férrea hoy por el fiscal, afortunadamente, por los presidentes de las Cortes, pero hay un riesgo con el retiro ya del fiscal Barbosa en enero o febrero. Yo tengo la fe en que la terna que va a presentar este nefasto presidente, las Cortes, o por lo menos la Corte Suprema de Justicia, no le avale esa terna que va a presentar. Y habrá que quedarse en una interinidad por un fiscal que se nombre como lo establece la norma, pero que no sea el fiscal que quiere colocar el gobierno actual de bolsillo. Si lo coloca, y si estamos listos. No, es que apague y vámonos, porque entonces la persecución, si así existe la persecución contra la oposición, ¿cómo será que se suba un fiscal general de la nación propuesto por Gustavo Petro y toda su caterva de delincuentes que están ahí en el gobierno nacional? Sería terrible. Claudia, ¿cómo salvamos a Colombia? Colombia tiene que hacer una revolución, porque, vuelvo, insisto, si nosotros seguimos eligiendo la misma clase política que viene hace 100 años aquí reinando y gobernando, las mismas familias. Exacto, siempre vamos a seguir igual. Entonces aquí realmente tiene que haber un cambio, pero no es un cambio con un estallido social, no es un cambio violento, sino es un cambio de pensamiento, que estos muchachos que se están formando ahora en las universidades realmente conozcan la verdad del país, no lo que la izquierda le ha querido mostrar, que siempre ha sido un gobierno paramilitar, que ha sido un gobierno en el que ha querido oprimir a las clases menos favorecidas, sino que realmente se les cuente la historia, que también hubo una guerrilla que también asesinó muchos campesinos, que también han generado mucho caos y mucho terror en el país, y que no solamente fueron los paramilitares, para que esos muchachos conozcan la verdadera historia de Colombia y ellos entren a querer hacer parte de este gobierno, que ellos quieran presentar esas propuestas para que realmente haya un cambio. Sin duda usted sería una buena alcaldesa, porque tiene la fuerza y la disciplina, y eso es lo que requiere Antioquia, Medellín y Colombia.
disciplina y orden, ¿no? Sí, señor. Y una lucha férrea contra la corrupción. Ah, no, ni hablar de eso, ¿no? Ese es mejor dicho, cambiaríamos a Colombia si la corrupción se pudiera acabar, ¿no? No, es que yo digo que este país es tan rico que cada mandatario se roba el erario público de cada departamento, de cada ciudad y de la nación, y el país no se quiebra. Y lo más lamentable es que la gente aspira a un cargo público es para robar, no para trabajar en beneficio de la comunidad. No, es que lo hacen es pensando en toda la contratación que van a manejar y en el CBY como voy yo. Qué tristeza. Mensaje final a nuestra audiencia. No, el mensaje es de esperanza, es de cambio, pero de un cambio real donde nosotros podamos elegir a conciencia, no con el estómago, sino realmente con la razón de aquellas personas que tanto en lo local como en lo regional, que es lo más próximo que tenemos para el 29 de octubre, podamos elegir bien, lo mismo para los consejos y para las asambleas, que realmente elijamos a las personas que nos presenten un plan de gobierno o un programa de gobierno serio, dirigido para una comunidad y con la realidad de lo que necesita la ciudad. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos aquí en el Pensamiento al Aire. Creo que está dando ejemplos de lo que debe ocurrir en Colombia y reiterar nuestro apoyo cuando sea necesario. Muchas gracias y de verdad de nuevo un agradecimiento muy especial por la invitación y un saludo muy especial a los cibernautas. Muchas gracias.